si no les han preguntado en anteriores prácticas, este tema les van a preguntar. A ver, consideraciones de acá. De la tiroidea superior, vamos a hablar de cada arteria. Esta ya no tiene. Lo voy a botar. Siempre digo eso, ¿no? De la tiroidea superior, la rama más importante, la que nos interesa, bueno, sabemos que nace ya, es su primera rama de la carótida externa. ¿Hacia dónde tiene que llegar? Hacia el lóbulo lateral de la tiroides. ¿Está bien? Lo ordenaremos ahí. Como dijo su compañera, tiene que llegar al lóbulo lateral de la glándula tiroides, ¿no ve? A esa parte superior tiene tres ramas terminales. Una es anterior, posterior y lateral. Entonces una rama lateral para toda la cara externa y una rama anterior y una rama posterior, ¿no ve? Ya. Aquí tenemos una membranita importante. Esta es mi manzana de Adán, entonces ¿qué cartílago es? Tiroides, ¿no ven? Y aquí abajo teníamos la glándula tiroides estaba a ese nivel, ¿no ven? El cartílago cricoideo y de los anillos traqueales, por eso aquí empieza la tráquea. Esta membranita que se llama crico, ¿cómo se llamará? Cricotiroidea. Es la membrana cricotiroidea. Por lo tanto, la arteria tiroidea superior da una ramita que se llama cricotiroidea. Es la única rama que te pone Rubiera, es la única rama más importante en la que nos interesa. ¿Por qué? Porque si está atravesando, está llegando a la laringe, ¿se dan cuenta? Si está llegando a la laringe, puede estar llegando a las cuerdas vocales. Es lo que te va a decir el libro. ¿Se dan cuenta de esto? Membrana cricotiroidea. El libro te dice que esta arteria cricotiroidea puede nacer de esta rama anterior, o bien, como en todos los cadáveres de aquí que he visto, sale como una colateral de la arteria tiroidea superior. O sea que no las confunden, todos los cadáveres de aquí es colateral de la arteria tiroidea superior. Pero el libro te dice que también puede nacer de su rama terminal, de esta rama anterior. ¿Se dan cuenta? Ubican, ¿no ven? Esta es la rama anterior, rama posterior y esta es la rama lateral. Son sus tres terminales de la arteria tiroidea superior. ¿Hasta ahí todos? ¿Sí? ¿Seguro? ¿De quién es rama la arteria cricotiroidea? Tiroidea superior. Tiroidea superior. Hasta ahí. Sí, ¿no ves? Estamos de acuerdo. De la arteria lingual no hay mucho que decir, incluso hemos hablado un poco, ¿no ves? Solamente les he dicho. La arteria lingual obviamente va a atravesar el piso de la boca. Si atraviesa el piso de la boca, se va a relacionar obviamente con el miloioideo, ¿no ves? Atraviesa el piso de la boca y va a llegar hacia la punta de la lengua. Entonces, lo que yo les dije, esta terminación se le llama arteria Dorsal de la lengua. profunda de la lengua. ¿Hasta ahí está claro? Pero esta no es su única terminal, también tiene una terminal que se llama arteria sublingual. Para el frenillo, para las glándulas, todo lo que esté debajo. Y la profunda de la lengua simplemente la punta de la lengua. ¿Se dan cuenta? Obviamente va a dar ramitas a los músculos, eso no nos interesa mucho, ¿no? Eso ya es muy profundo. Esta es la arteria lingual, tiene dos ramas terminales y tiene dos ramas colaterales. Una rama colateral va a ser lo que su compañera ha dicho, arteria dorsal de la lengua. ¿Y cuál es el hueso de la lengua, doctor? Siempre les digo eso, ¿verdad? Hasta menor, hasta mayor, hioides. Entonces va a dar también una arteria suprayoidea. Muy bien. No te dice gran cosa igual. La dorsal de la lengua irriga músculos vecinos. La arteria suprayoidea se anastomosa con la otra arteria suprayoidea por encima del cuerpo de hioides. ¿Sí? No es mucho. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Cuántas ramas son? 4, ¿no ven? 2 terminales y 2 colaterales. Las 2 terminales es la profunda
de la lengua. Y la otra terminal es la sublingual. Dos ramas colaterales. Una es la dorsal de la lengua, que obviamente va a ligar la base de la lengua, eso te dice el libro. Y la arteria suprayoidea, que va a anastomosarse con la otra suprayoidea. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa anastomosis, por si acaso? Esa anastomosis donde una arteria se junta directamente con la terminación de otra arteria. ¿Qué tipo de anastomosis es? Generalidades. Inoscular. Inosculación. ¿Sí? Van a ver eso, ¿ya? Creo que el libro lo repite otra vez. Si no, averiguan en internet anastomosis por inosculación, es ese tipo de anastomosis. ¿Ya? Arteria faríngea ascendente. Su trayecto, obviamente va a terminar en los constrictores, te dice constrictor medio, inferior. El dato más interesante de esta faringe ascendente va a ascender paralelo a la carótida externa. Va a estar por detrás de la carótida externa, así. Esa faringe ascendente. Por eso, si ves tres arterias, la más delgadita es la faringe ascendente, porque es paralela a la carótida externa. No hay mucho que decirles. La arteria facial ya sabemos su curvatura, ¿lo ven? La primera curvatura es la La primera curvatura es la supraglandular. Nos vamos a dibujar, ¿ya? Bien, la primera curvatura es la supraglandular, la segunda es la submandibular y la tercera es la facial. La tercera es la curvatura facial. Entonces, lo pondremos en orden. La primera curvatura, supraglandular. La segunda, submandibular. Y la tercera, facial. Es la curvatura facial. Ahora, lo que tú dices es lo que la curvatura facial camina a través del surco nasopalpebral, ¿verdad? A veces esos periodos. ¿Cuál es la curvatura faríngea? Cuidado, les preguntan con ese nombre. A mí me la han hecho eso. ¿Cuál es la curvatura faríngea? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿O es esta? La primera. Rubier te dice eso. ¿Cuál es la famosa curvatura faríngea? Es esta. La supraglandular. Hasta ahí está claro. De acuerdo a sus ramas, ustedes ya saben, ¿no? Da una rama labial superior, labial inferior. Da una rama que es la dorsal de la nariz, ¿no ves? También da una rama submandibular y submentomial. Hay una rama muy importante de la arteria facial, es lo que más les van a preguntar además de estas. Hay una rama que justamente da una curvatura faríngea, que es la arteria palatina ascendente. Muy bien, palatina ascendente. ¿Por qué será importante esta palatina ascendente? ¿Palatina hacia dónde llega? Hacia el paladar, ¿no? Puede ser paladar blando, paladar duro. Pero esta arteria palatina ascendente termina ya en el paladar, pero da una rama colateral importante. El plexo. Es la famosa arteria tonsilar. Aquí en el hospital del niño de aquí al frente cada día se hacen cirugías de la amígdala palatina. Antes de sacar la amígdala palatina tienes que clampear la arteria tonsilar, obviamente, si no tu niño va a estar ahí sangrando. Todo niño con amigdalitis, estás operado, entonces la arteria tonsilar, se van a acordar de mí que les van a preguntar de esto, ¿ya? ¿De dónde es la arteria tonsilar? De la palatina ascendente. A ver. ¿Y la palatina descendente rama de quién es? De la esfenopalatina. No. Está cerca. Esfenopalatina es rama septal. La esfenopalatina es terminal de la maxilar interna. La palatina descendente es rama de la arteria maxilar interna. Maxilar, ¿no ves? O maxilar interna, como que antes. El TIMM de matete butealín, pavite. Está en el cuarto grupo, pavite. Palatina descendente. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí está claro esto?
¿Está claro, chicos? Palatina ascendente, rama de quién es? Facial. La ascendente es de la facial. Recuerden porque nace por debajo en la curvatura faringe o supraglottular. ¿Lo ven? Y la palatina descendente, rama de la maxilar. ¿Me están entendiendo, no ve? Porque es el último grupo, pavite. ¿Se acuerdan los 4 grupos, no ve? Timeme, butealin. Dematete. Timeme, dematete, butealin, pavite, ¿no ve? ¿Se acuerdan a veces memotécnicos? Sí. ¿De la facial cuál era ese memotécnico? Yo no conozco memotécnico de la Sí, facial. nos dijo suet palpebral, creo. No, eso es de la arteria. Oftálmica. ¿Quieres repasar eso más? Sí. Igual sí. Oftálmica. Era. Primer grupo, la oftálmica tiene 3 grupos, ¿no ven? De acuerdo al nervio óptico. Óptico. ¿Se acuerdan? El primer grupo es Medial. Cela. Ah. Susísimo. Yo acabé. El segundo grupo es Susísimo. no. Y el tercer grupo es palpebral. Vamos a ver si me sigo acordando. Este memotécnico es nuevo. El año pasado no manejaban memotécnicos con oftalmo. Se crearon los mismos chicos. Esto lo he juntado a un memotécnico de un auxiliar del año pasado que daba solo hasta el primer y segundo grupo y este lo aumentaba. Entonces está unido. Y es para que recuerden. Y es mejor que memotécnico. Se dan cuenta que anatomía es puro memotécnico, ¿no ven? ¿Cela qué será? Central de la retina. Central de la retina y Lagrimal. Susísimo, ¿qué será? Orbitario. Orbitario, ¿no ven? Sí. Ciliar, Ciliares largas, posterior, ciliares cortas. cortas. Muscular. Musculares. ¿No? Te dice da musculares superiores, musculares inferiores. Obviamente para los músculos del ojo. Suelte palpebral. Si este es supraorbitario, este es supratropial. Muy bien. Y este etmoidales anteriores y posteriores. Y ramos palpebrales. Fácil, ¿no ves? Bien. ¿Y cuál es la terminal de la oftálmica? La dorsal de la. No, la que nos estamos con la angular es la dorsal de la nariz. Eso lo van a averiguar ya. Este hemos dicho, ¿cómo se llama? Angular. Dorsal. Este tiene otro nombrecito. Este es su dorsal de la nariz. Sí. ¿No era del tabique nasal el otro? Creo que era del tabique nasal. Este es dorsal del tabique nasal, ¿no? Sí, creo que sí. El dorsal de la nariz es la rama terminal de la oftálmica, la que van a estomosar ¿con quién? Con la terminación de la arteria facial. ¿Cómo se llama esta arteria? Angular. Arteria angular. Y hasta ahí está claro, ¿no? ¿Todos han entendido esto? ¿De los memotécnicos? Y ahorita estoy escribiendo buenos memotécnicos. El facial no les va a servir para su parcial. Para su parcial no van a estar ahí leyendo otra vuelta rubial. Memotécnico, una leída rápido y ya. El facial no tenía, ¿verdad? ¿Cuál? El facial no tenía. ¿Qué no tiene? No tiene memotécnico. Miren, a la nariz, labial superior, labial inferior, submentoniano, submandibular y la más importante, la palatina ascendente, la que da la rama tonsilar. Obviamente, ¿para qué es la rama tonsilar? Para la amígdala palatina. A ver, esto es muy importante en cirugía. Obviamente les van a preguntar esto, ¿de dónde es la rama tonsilar? Ustedes tienen que responder, palatina ascendente. ¿Y la descendente dará alguna rama? Van a revisar que no da ninguna rama, simplemente llega a paladar blando y paladar duro. Eso te dice bien. Por eso más importante es la palatina ascendente de la facial. ¿Hasta ahí está entendido? De hecho, despacito para que todos entiendan. ¿Sí? Otros están chateando. Ya, mentira. Ya hemos terminado arteria facial. La auricular posterior no te dice mucho. Sus terminaciones te dice da un ramo auricular y un ramo mastoideo. Entonces no es mucho. Auricular no creo que les pregunte. Hay una rama importante de la arteria auricular posterior y hay una rama importante de la arteria occipital, que estas sí les van a preguntar. Estilo mandibular. Está muy bien.
¿De dónde nace la arteria estilomastoide? De ambos. Ay, no me acuerdo. Arteria occipital. Pero el libro te dice que si no nace de aquí, va a nacer de la arteria auricular posterior. Pero en este es inconstante. Más seguro es que te nazca de la arteria occipital. Pero esa no es la pregunta de examen. Esta sí, la que les voy a decir ahorita, esta sí es pregunta de examen. Vamos a ver si recuerdan, porque esto les explicó 2 veces igual. Vamos a ver. ¿A qué se les hace familiar eso, chicos? Agujero. ¿Ya agujero? ¿Agujero qué? Anterior, fosa superior la superior, orbitaria superior. Pasan los 3 hermanos. Hermanitos. Entonces, ¿qué agujero es? Fisura orbitaria superior. ¿Por dónde pasan los 3 hermanitos? Es el próximo tema, chicos, que vamos a hablar. Glosofaringio, valgo y accesorio. Los 3 próximos pares. ¿Por dónde pasan? Agujero rasgado posterior, o también llamado agujero. Muy bien, yugular. Rasgado posterior. Ahora sí, ¿recuerda? Ya. Aquí en este agujero rasgado posterior teníamos 2 grupos, un grupo anterior y un grupo posterior, ¿no ve? O sea, se divide en 2 celdas a través de estas apófisis que se les llama apófisis intrayugulares. Apófisis intrayugulares. ¿De dónde se originan estas apófisis? Una es del temporal y otra es del hueso occipital. A ver, bordes laterales del occipital y este es el borde posterior del peñasco, para que recordemos. Apófisis intrayugulares dividen al agujero rasgado posterior en 2 partes, parte anterior y parte posterior. Parte anterior y parte posterior, ¿sí estamos? En la parte anterior pasan los hermanitos 9, 10 y 11 y pasan 2 arterias. Esto les va a ayudar a entenderlo bien al tiro, van a ver. Pasan 2 arterias, ¿qué arterias? Les voy a hacer recuerdo. Arteria meningia media, meningia posterior arteria meningia posterior, rama de la faringia ascendente y la arteria meningia media, o ramo meningio, como lo llama el libro, mejor lo pondremos como está en bien, ramo meningio, rama de quién, de la occipital. Esto les van a preguntar. Otra vuelta, agujero yugular o agujero rasgado posterior. ¿Por qué pasan 2 ramas? ¿De quién? La rama meningia posterior de la faringe ascendente y el ramo meningio de la arteria occipital. ¿Se dan cuenta? Todos así. ¿Sí? Vamos. Y eso es todo, chicos. De la arteria occipital da 2 ramas, anterior y posterior, que llegan al cuero cabelludo. No es mucho. La rama más importante sería su ramo meningio. Y de la faringe ascendente, su ramo más importante sería el ramo meningio posterior. Eso no se tienen que olvidar. Les estoy dando preguntas claves de examen y lo que tienen que resaltar es lo bien. La rama tonsilar nace de la arteria palatina ascendente. Y la palatina ascendente es rama de la facial. Porque se origina en la curvatura supraglandular, está debajo, ¿no? Por eso es palatina ascendente. Otra pregunta de examen. ¿Qué arterias pasan por el agujero rasgado posterior o agujero yugular? Meningia posterior de la faringe ascendente. Y el ramo meningio de la arteria occipital. Eso no tienen que olvidar, ¿sí? Ya hemos terminado, pero tiene que estar. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, chicos? No es mucho este tema, se van a dar cuenta. Pero si no es mucho, aprovechen para sacarse buena nota. Les estoy dando tips, van a leerlo bien, Espero que no se traben. Ya, está bien, ¿no? Ok, chicos. Otra pregunta que, esta sí es fija de examen, chicos. Otra pregunta fija de examen. ¿A qué nivel se divide la arteria carótida común o carótida primitiva?
600. Esa es pie decirlo, ¿ves, Teo? Ah, ¿Qué cartílago tiene forma de escudo? Tiroides, a ver. Tienen que escribir de esa forma, como está en el libro. 1 centímetro por encima del borde superior del cartílago tiroides. Hace rato alguien ha dicho, muy bien. 1 centímetro superior por encima del cartílago tiroides. Agarro mi tiroides, 1 centímetro superior, ahí se divide mi carótida común, primitiva. ¿Se dan cuenta, no? Ya. ¿A qué nivel? Otra. Una de estas dos va a entrar. O bien entra esta o bien entra esta. ¿A qué nivel se divide la arteria carótida externa? borde inferior de la mandíbula, ¿no? Ah, ya está. Eso es lo que acabo de dibujar, mira. Es el borde inferior de la mandíbula. Este es el... ¿Cómo se llama esto? Ángulo de la mandíbula. Ángulo de la mandíbula. En anatomía, ¿cómo lo llamamos? Gonio. ¿Lo ve? Por delante del gonio tenemos una escotadura por donde pasa la arteria facial. Ah, por eso ahí se siente el pulso facial. ¿Lo ve? Por delante del gonio. Si no, en su casa pueden sentir. ¿Ya? ¿A qué nivel se divide la carótida externa? 4 a 5 centímetros por encima del borde inferior de la mandíbula. Puedes decir por encima del gonio. ¿Sí? ¿Esto está entendido? Esto sí es fija. Se van a acordar de mí. Es la regaladita de esta práctica. Algo más. Hay otras dos preguntas que les van a entrar respecto a esto. En la bifurcación de la arteria carótida común tenemos una dilatación de la arteria. Seno carotidio. En anatomía, no es anatomía, en medicina, ¿cómo se denomina la dilatación anormal de una arteria? O sea, yo dibujo mi arteria, ¿no ve? Esta arteria está normal, tiene sus paredes firmes. ¿Qué pasa si yo dibujo esto? ¿Cómo se llama esto? Aneurisma, muy bien. Sí. Pero esta dilatación no es aneurisma, es fisiológica. ¿Para qué? ¿Por qué es fisiológica? Porque tiene varoreceptores. ¿Varo qué significa? Ah, pregunta de prefas. Presión, ¿verdad? Varo es presión. ¿Presión de qué? De la sangre. ¿Cómo se llama eso en medicina? Presión arterial. Si no fuera por este seno carotidio, nosotros cuando estamos en nuestras casitas, nos dormimos, tiende a bajar la presión, ¿sí? He visto en videos de anatomía, te explican esto, pero no te dicen como ahorita te estoy diciendo. Esto lo van a aprender al año. Cuando nosotros descansamos, se nos baja la presión. Y cuando nos levantamos, la presión sube de golpe. ¿Se dan cuenta? Se regula. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esto? Yo me echo mi camita, ya me he echado, ha bajado mi presión arterial, me levanto y me da un desmayo y me caigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos varoreceptores, este seno, ¿cómo se le llama? Seno carotidio. Gracias a este seno carotidio no me desmayo, porque es el que está encargado de regular la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Regula la presión arterial. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. En la parte posterior de este extremo de la bifurcación encontramos el glomo carotidio. A ver. Lo pondré así. En el glomo carotidio, ¿qué encontramos? ¿Les han dicho en su teórica? ¿Quién ha dado la teoría? No les he hecho eso. Esta es pregunta de esta práctica. El glomo carotidio encontramos el quimio receptor, que está encargado de regular el oxígeno y el CO2 en la sangre, por lo tanto las sustancias químicas de la sangre, por eso quimio receptor. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta ahí está claro? Ojalá no les pregunten esto. Esta es una pregunta así de docentes locos que no correspondería. Hay una parte clínica de esto.
que se le llama seno de maniobra de Valsalva. Pueden buscar en videitos qué es la maniobra de Valsalva, porque se hace en el hospital cada vez eso. ¿Qué quiere decir la maniobra de Valsalva? Sabemos que por las vías respiratorias entra el oxígeno, ¿no ves? Ahora lo que hacen los niños, ¿no ves? Si no me lo compras no respiro. Está subiendo todo, chicos. Está subiendo mi presión arterial, mi presión intracraniana, todo está subiendo. ¿Por qué? Porque en la sangre no hay suficiente oxígeno que está entrando. Por lo tanto, la presión tiende a incrementarse. Todo se incrementa. ¿Sí? En la maniobra de Valsalva. Ok. ¿Hasta ahí está claro todo? Ya. Esto no lo olvidan, ¿verdad? Ya. ¿Quién regula esto? No puede regular esta mente los vasoreceptores o quimiorreceptores. Hay los pares craneales que regulan esto. ¿Cuál exclusivamente? El gloso faríngeo. ¿Quién más? El vago. Cuando llevemos gloso faríngeo, que es el tema de la próxima práctica, vamos a ver un ramo que se llama ramo del seno carotídeo. Y también vamos a ver un ramo que se llama ramo del glomo carotídeo. Y en el bajo vamos a ver simplemente la del seno carotídeo. ¿Sí? Esta en fisiología, les diré pues el caso. Esto no entra en anatomía, ¿ya? Esto es pregunta de fisio. ¿Cómo se llama esta rama? Porque solo está en los libros de fisio. Que llega al seno carotídeo, nervio de Hering. ¿Qué ha dicho? ¿Ya sabía? Nervio de Hering, ¿no ves? Bien conocido el nervio de Hering. Ya. ¿Hasta ahí está claro? Solo estas son las preguntas. Y todo está claro aquí, ¿no ves? ¿Les han preguntado en la anterior práctica triángulos? Uno y después otras cosas. ¿No? Unito. Ya vamos a repasar triángulos, ¿no? Y ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? venas auxiliares. Ya. Venas. Ahora vamos a el público. Borramos todo. Hay dos preguntas aquí de venas. ¿Cuántos yugulares tenemos? 4. Les van a preguntar yugular anterior, yugular posterior, así. Es un parrafito así en Rubial, lo van a leer, ¿ya? Es un parrafito así, literal. A lo que tienen que tener en cuenta en estos yugulares. ¿Quién separa ambas yugulares? El tronco. No. Es el músculo que les encanta. Esternocleido mastoideo. Esternocleido mastoideo, ¿no ves? Ya. Entonces esta es la yugular externa. Y esta sería la yugular Interna. Más delgadita no es la externa. Sí, es más delgada. Pero aquí es para ubicarnos con las ramas. Ahorita les voy a decir por qué. Ya. La yugular externa, ¿de dónde nace? La yugular externa. El nacimiento es al revés, ¿no? No puedes decir de abajo, tienes que decir desde arriba. Nace desde las venas temporales superficiales y las venas maxilares. ¿Qué les suena a eso, chicos? Arteria carótida externa. ¿A qué les suena? ¿Quién es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar? ¿De quién son? Ramas de la arteria carótida externa. Son las terminales de la carótida externa. Estas son sus colaterales y sus únicas dos terminales es la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. ¿Sí? Entonces, venas maxilares y venas temporales superficiales. ¿Quién recoge las terminales de la carótida externa? La vena yugular. ¿Hasta ahí está claro? Ya. Recoge toda esa sangre y ¿dónde termina? Subclavia. En la vena subclavia, muy bien. En la vena subclavia. ¿No van a preguntar arteria subclavia, no? No. Arteria es la siguiente práctica, creo. Igual. Hay un tema para arteria subclavia, así que no se preocupen. Porque si les hablo de eso, va a ser hablar de plexo braquial, triángulos amarillos, rojos. Va a ser mucho más. Es mucho si juntamos estos dos temas. ¿Sí? No entra subclavia. ¿Sí? Por si acaso revisen el tema. Casi yo me equivoco. Pero no entra. Sería mucho. Y como dicen los docentes, no me pagan lo suficiente. Ya. Vena yugular
interna, ¿no ve? Y, no, después. La vena yugular interna recoge las colaterales de la carótida externa, es al revés. Esta recogía sus terminales y esta, la yugular interna, recoge sus colaterales. Entonces, origina el famoso tronco tirolingo faringo facial. El famoso tronco tirolingo es rama de la vena yugular interna, pero está mal decir rama. Ustedes le van a poner en su examen afluentes. ¿A quién recoge la vena yugular interna? A la faringual, a la tiroidea superior, a la lingual, a la vena faringe ascendente y a la vena facial. Tronco tirolingo. A ver. No le pongan lingo, yo lo digo por molestar ya. Pero ya saben, tirolingo faringo facial. Este tronco tirolingo faringo facial también tiene otra afluente, una comunicante que antes se le llamaba. ¿Cómo se llama esa comunicante? Lo voy a poner aquí. Es la famosa vena retromandibular. ¿Se acuerdan que hemos avanzado esto en parótida? En la celda parotidia estaba una única vena, la vena retromandibular. Pero, ojalá no les pregunten esto, pero por si acaso, la vena retromandibular comunica el tronco tirolingo con la vena yugular externa. La vena retromandibular es una comunicación del tronco tirolingo faringo facial con la vena yugular externa, no se van a olvidar. Porque la yugular externa está hacia afuera, y hacia afuera aquí también está la celda parotidia. ¿Se dan cuenta, no ve? ¿Hasta ahí todo está súper? Esto sería así, ¿no ves? Si está hacia afuera estaría por encima de la yugular interna. Ya. Ahora sí, una vez explicado eso, ¿dónde se origina la vena yugular interna? En el seno sigmoideo. Muy bien. Eso es la otra pregunta del examen. También examen. entra seno. Que van a leer, y es una plana en Rubier, es una plana, literal. Esto es la base del cráneo, ¿no ves? Estos son nuestros peñascos. Aquí tenemos dos sistemas. Van a leer que en la base del cráneo tenemos dos sistemas de venosos. Lo van a leer con más detenimiento, ¿ya? Porque yo solamente les estoy explicando superficial esto. Es solo esta parte. Dos sistemas que se denominan anterior y posterior. En el sistema posterior tenemos el seno petroso inferior y inferior. ¿Qué más tenemos? El seno longitudinal. No, era recto. Era seno recto. Tenemos el seno recto superior y el recto inferior. Aparte tenemos el longitudinal. ¿Y qué más aparte de los senos? Sigmoideos. Todas estas venas del cerebro, las longitudinales, la recta superior, recta inferior, seno petroso inferior, el seno sigmoideo, todas estas terminan ¿en dónde? En la vena yugular interna. Es la misma que pasa por el agujero yugular. ¿Dónde se origina la vena yugular interna? Seno sigmoideo. ¿En dónde? ¿No quién? Orificio yugular. En el agujero rasgado posterior. A ese nivel, el seno sigmoideo, que es el que recibe a todas las venas, en realidad el seno sigmoideo es el que recibe a todas estas venas. Seno longitudinal, seno petroso inferior, recibe a todos. Por eso el seno sigmoideo o lateral es tan grande, se han debido ver en los cadáveres. Es bien grosso. Y su surco igual, el surco del seno sigmoideo en hueso temporal es bien grande. Entonces este seno sigmoideo es el encargado de recoger toda la sangre. Y el mismo seno sigmoideo se convierte en vena yugular interna. A nivel del agujero rasgado posterior. Y si quieren ser más específicos, compartimiento posterior. ¿Se dan cuenta? Les van a preguntar y este sistema venoso anterior, ¿quiénes drenarán?
La vena sagital superior, sagital inferior. también puede ser las sagitales, pero ¿qué venas principales? Aquí, ¿qué estaba? Cavidad ocular, entonces, ¿qué venas? Oftálmica. ¿Qué? Muy bien, oftálmica. ¿Se acuerdan? En ojo tenemos venas vorticosas o vorticiladas, ¿no ve? Que originan la vena oftálmica. ¿Qué más, doctor? La vena central de la retina. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más estaba aquí en forma de canal, en forma de S? Seno cavernoso. El seno cavernoso. ¿Qué más? Había una comunicación entre ambos senos cavernosos. Seno intercavernoso. En la silla turca había comunicación. Ese seno más le mete Rubiel. Sí. Miren, solo es lógica, ¿no ve, chicos? Entonces, este sistema anterior termina. ¿El sistema posterior dónde terminaba todo? ¿En el seno? ¿Sí? Muy bien. ¿El sistema anterior dónde termina todo? ¿En el seno? Cavernoso. Los dos principales senos del cerebro. Seno cavernoso y seno, sí. Muy bien. Porque son los encargados de recoger todo. ¿Se dan cuenta? Toda la sangre. No es cosa de memorizar, ¿no ve? Lo mismo que repite Rubier. Sistema venoso anterior. Vena central de la retina, vena oftálmica, vena sagital superior. Todo lo mismo. Y la vena intercarotídeo o intercavernoso, es lo mismo. El seno cavernoso también se lo llamaba antes seno carotídeo, porque en su interior estaba la carótida interna. Hay una arteria dentro de una vena, dentro de un seno. Claro, ¿no? ¿Seno cavernoso? ¿Qué? Otra vez, tal vez nos pregunten otra vez seno cavernoso. Les van a preguntar, ¿no? Es que Nos puede hacer otra vez el gráfico. uno de estos dos sistemas les van a pedir que describan, porque es bien importante. Si no saben esto, no van a poder darle la introducción en neuroanatomía. Porque imagínense, en neuroanatomía te preguntan ¿qué vena recoge las sangres del cerebro? Sigmoidea. No, ese sería seno. ¿Qué vena? Del cerebro. Yugular interna. La yugular interna. ¿Por qué? Porque este sistema venoso anterior, el seno cavernoso, también va a drenar en el sistema venoso posterior. No tiene a dónde ir. Tiene que ir sí o sí donde la yugular interna. ¿Se dan cuenta? La única venita encargada de recoger toda la sangre del cerebro, la vena yugular interna. ¿Y la vena yugular interna dónde termina? Ya hemos dicho las dos. ¿Dónde inician? A ver. ¿Dónde termina la vena yugular interna? Subclavia. En el ángulo yúgulo subclavia. Esta es subclavia y esta es yugular. Y ambas venas van a formar la vena brachiocefálica, una cena más, ¿no? Yo le digo vena brachiocefálica. Rubier te pondrá tronco venoso brachiocefálico. Hemos dicho troncos, aquí ya no utilizamos, ya se lo ha quitado porque un tronco da ramas y las venas no dan ramas, sino reciben ramas, ¿sabes? Afluentes, exacto. Por eso está mal decir tronco, por eso lo voy a poner vena brachiocefálica. Y esta vena brachiocefálica, ¿con quién termina? Con la otra vena brachiocefálica. Y ambas van a formar la vena, y la vena cava superior va a terminar en aurícula derecha. Y ahí en corazón, sangre desoxigenada del cerebro, el corazón va a enviar sangre a través de las arterias. Eso vamos a ver después. ¿Sí? Incluso esto es bien importante para tórax. Esta parte es importante para el siguiente roto, para las relaciones, ¿ya? ¿Me han entendido? ¿Dónde se origina la vena yugular externa? Externa De las venas temporales superficiales y venas maxilares. Muy bien. ¿Qué afluentes recibe la vena yugular interna? Afluentes, oftálmica, vena yugular. Tronco tirolingo, ¿no ve? ¿Y el tronco tirolingo, a qué afluente recibe? Lingual, facial, palatina ascendente y... Muy bien. ¿No ves? Tiroidea superior, lingual, faringe ascendente, facial, ¿no ves? Tirolingo, faringo, facial. ¿Está claro, no ves? Tirolingo. El tronco tirolingo, faringo, facial tiene comunicación con la vena yugular externa a través de ¿quién? Retromandibular. ¿Y la retromandibular en dónde está? En la celda parótida, en el espesor de la parótida. ¿Se dan cuenta?
¿Está claro, chicas? La vena yugular externa recibe, ¿qué? Colaterales terminales de la carótida externa. Terminales, porque ahí se origina, ¿no ves? La vena yugular interna recibe terminales o colaterales de la carótida externa. Colaterales. Colateral. Eso les van a preguntar. Y lo demás ya hemos explicado. Ah, ya, esto les preguntaré. ¿El seno carotidio tiene? El seno carotidio tiene baroreceptores. ¿El glomo carotidio tiene? Quimioreceptores. A ver. Eso, chicos. Seno cavernoso y los nervios, nos preguntarán otra vez, el nervio abduce, eso. No, ¿Verdad? puros senos. Este tema es región carotídea, ¿ves? Es pura arterias y venas. Les van a preguntar esos sistemas venosos. Y el músculo esternocleidomastoideo. Ah, la verga. Pero si pueden estudiar ustedes. No, Chileal, danos tips. No me, Ya. me ayudan sus tips, ya no estudio con sus tips. Me Ya. ayudan bastante. Ya voy a borrar todo. Vamos a dibujar inserciones del esternocleidomastoideo y les voy a enseñar ahí triangulitos algunos, ¿ya? Para que no le metamos de golpe triángulos. La siguiente.